Hola, ¿cómo andan? Veo que se empezó a sumar las primeras personas. ¿Cómo andan? Voy a ir saludando a quienes pueda saludar. Eh, Así que genial. ¿Cómo andan? Hoy vamos a estar hablando, ahora estoy por meter a quien me va a acompañar en este vivo, que es Has, que es una compañera de química y se va a sumar conmigo y vamos a estar hablando de la luz, de los colores eh, y de un montón de cosas más que esperamos que les guste mucho, ¿no? Principalmente de estos temas, ¿no? ¿Qué es la luz? ¿Qué son los colores? ¿Por qué nosotros vemos las cosas como las vemos, ¿no? Y cómo fue la evolución, sobre todo, de cómo se fue interpretando la luz en sí misma a lo largo del tiempo, ¿no? Así que estoy esperando que se sume mi compañera y mientras me pueden ir contando de dónde nos ven. Veo que ahí nos hablan desde Porto Alegre. Genial, bárbaro. Veo que se suma ahí gente conocida. Y nada, díganos de dónde nos escuchan y mientras estamos hablando nos van a poder hacer un montón de preguntas y nosotros las vamos a ir respondiendo. No sé si ya estuvieron en este ciclo, que es un ciclo que acaba de empezar esta semana, que empezó ayer, no, mentira, ya hubieron charlas de Paleo y hoy nos toca a nosotros esta. Y nada, esperen que tengo algo que me hace ruido, lo voy a sacar. Así que nada, estoy esperando a que se sume mi compañera y para poder empezar, ¿no? Pero esto no es como cuando hablábamos de las carreras, sino que vamos a estar hablando de un tema en particular de física a manera de divulgativa y también de su relación con la química, ¿no? De esto de la luz, qué significa la luz, qué es lo que nosotros vemos como luz, qué es lo que nosotros interpretamos como luz, ¿no? Así que, nada, yo estoy esperando a que se sume mi compañera, pero mientras pueden ir contándome, bueno, de dónde nos escuchan. Ahí se acaba de sumar mi compañera y tendría que esperar acá para sumarla, ¿no? Ahí está. Y se va a venir acá abajo conmigo. Mientras ya veo que somos como 40, pueden ir contándonos de dónde nos escuchan. Hola, ¿cómo andás? Y Bien, me dio miedo por un momento que no estabas apareciendo, así que tuve un poco de pánico. sí, sí, la tecnología no está de mi lado generalmente. Puede fallar, puede fallar. Bueno, nada, yo les estaba contando acá que vamos a estar hablando sobre la luz, ¿no? Sobre la luz, sobre los colores, sobre su relación con la química, que tiene mucho, y un poco de cómo se fue interpretando físicamente, ¿no? Y cómo fueron las distintas teorías que fueron describiendo la luz. Ujú. Sí, cuando nos pusimos a pensar en de qué hablar en este vivo, bueno, surgieron los colores, ¿no? A mí me encantan los colores, ahora no se ve, pero la ropa para todo, muchos colores, y entendemos que para entender lo que son los colores hay que entender lo que es la luz, entonces como que dijimos, bueno, hay que volver un poco más para atrás, ¿no? Para entender eso. Y bueno, Juli les va a contar un poco más de como la explicación, ¿no? Como del fenómeno de qué es la luz y eso. Y yo les voy a contar un poco más sobre algunas aplicaciones que tiene hoy en día, una vez que ya se entiende qué es la luz, qué son los colores, cómo se usan cosas de la vida cotidiana, que se usa un montón. Así que son algunos ejemplos. Los invitamos a hacernos muchas preguntas y decirnos todo lo que quieran, porque nosotros la idea acá es poder responder y poder charlar todo lo que podamos sobre, bueno, este tema en particular, ¿no? En el tiempo que nos da el vivo de Instagram. Así que voy a poner para yo poder ver el tiempo que está pasando. Ya estamos en más o menos hace 4 minutos transmitiendo y podemos esperar unos minutos más, así se suma la mayor cantidad de gente que pueda para poder ir siguiéndonos en esto que vamos a estar hablando, ¿no? Aprovechamos para presentarnos, no sé si querés. Ujú. Sí, una cosa antes de eso es que después le vamos a dejar nuestros Instagram para que si algo que nos quieran preguntar, porque hoy no vamos a hablar sobre cómo elegimos la carrera y esas cosas, eso lo hacemos ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, pero cualquier cosa, ahí los dejo Juli, nos pueden preguntar por ahí o cosas que se hayan quedado con ganas de saber y que no podamos responder, nos pueden escribir. Bueno, y me presento, yo me llamo Jazmín, estoy terminando la carrera de química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ahí cerca de la cancha de River, en Núñez. Y bueno, soy divulgadora de la carrera,
formo parte junto con Juli del equipo de 10 divulgadores y divulgadoras de todas las carreras de la Facu. Y bueno, nos dedicamos un poco a compartir de qué se tratan las carreras o cosas que sabemos de la ciencia y que para que les llegue a los demás. Participamos de distintos eventos que hace la Facu y bueno, hoy estamos un poco para charlar de esto. Claro, ¿no? O sea, como ella dijo, ella es Jazmín, yo soy Julián, soy de física, también estoy ahí terminando la carrera, también soy ayudante. La otra vez que había hecho vivo haciendo la charla de las carreras, me acuerdo que habían aparecido algunos que eran mis alumnos de Física 1, así que nada, estamos acá para hacer esto, ¿no? Que es la comunicación de la ciencia, que es algo que nos encanta tanto hacer, y esperamos que puedan aprovecharlo. Ahí, como dijo muy bien Jazmín, yo dejé como comentario fijado nuestros Instagrams para si después de esto se quedan con más dudas sobre la carrera o sobre algún tema que nosotros hayamos hablado en particular y tienen ganas de preguntarnos, y es algo que nosotros podamos decir, ¿no? Porque uno no siempre tiene las respuestas para todo claramente, sino es, bueno, un pequeño vistazo de lo que hay, ¿no? Uh-huh. Sí, yo también soy ayudante, así que no sé si hay algún alumnito mío de INO 1, que es la primera materia de la carrera en general, para biólogos, geólogos, químicos, así que nada, puede Mira, ser que a también. los dos nos tocó primera materia de la carrera. Sí. Así que bueno. Genial. Bueno, no sé si querés entonces esperar un poco más o ya arrancamos. No, yo creo que ya Por podemos ahí ir estuve viendo empezando. que hay gente de varios lugares, ¿no? Que había de La Matanza, de distintas zonas de GBA. El más lejano que vi hasta ahora es alguien de Porto Alegre que nos estaba saludando. Así que nada, bueno, podemos ir empezando y que si no se van ir sumando y esto va a ser interesante en cualquier momento, así que si se suman está perfecto. Bien, Dale. la gran pregunta es, ¿no? Porque nosotros queríamos hablar de los colores, pero para hablar de los colores, como bien dijo Has hace un rato, hay que saber qué es la luz, ¿no? Porque pensamos este experimento mental con Has, ¿no? Que es el siguiente. Uno agarra y está en un cuarto totalmente oscuro, ¿no? Totalmente oscuro. Y vos entrás, ¿no? Y vos tenés, no sé, un libro que sabés que es color verde, ¿no? Entonces, si vos vas, entrás al cuarto, prendés la luz, ves el libro verde, ¿no? Ahora, si vos prendés la luz, pero es una luz que es roja, ¿de qué color vas a ver el libro? ¿No? Y la respuesta es que ese libro no lo vas a ver verde, porque la luz que hay disponible en ese lugar es roja, ¿no? Te apuesto que lo vas a ver de un tono muy particular, pero no lo vas a ver verde, ¿no? Igual, si tuvieras un libro rojo y lo prendés en un lugar con una luz verde, ¿no? Tampoco vas a ver el libro del color que vos lo ves cuando vos tenés la luz del sol, ¿no? Y eso es un poco como el pie a decir, bueno, pero entonces hay algo más que tenemos que entender, porque si el color que yo veo depende de la luz, significa que el color no es algo intrínseco del material, ¿no? No es algo que como que lo tiene, como si estuviera tirando rayos, viste, que había un momento en el que se creía que las cosas eran medio así, y que el ojo simplemente era como que sensaba eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a entenderlo, ¿no? Y es muy interesante históricamente cómo se entendió la luz, ¿no? Primero que todo, empezaron creyendo que eran partículas, no que eran ni siquiera partículas, porque partículas es una concepción muy moderna, ¿no? Sino, como le decían, corpúsculos, ¿no? Que serían como unas bolitas que iban viajando. Entonces, claro, vos veías porque vos recibías las bolitas en tus ojos. Y es gracioso porque había gente, o sea, esto no es hace mucho tiempo, pero no tanto. Estamos hablando de la época de Newton, ¿no? Piensen que Newton nació en 1643, ¿no? Ese dato lo tengo muy fijo porque es gracioso porque es una de las contraseñas que se usaba en un momento para una página de física. Entonces me acuerdo que ahora la tenía que poner. Bien. Ok. Y piensen que Newton en su momento fue muy famoso, ¿no? Porque él hizo gran parte de las cosas que hoy están como muy establecidas en física, o sea, cosas que uno todavía aprende. O sea, toda la mecánica newtoniana es algo que duró un montón de tiempo. Él fue de las primeras personas en describir el movimiento de los planetas a partir de leyes que él había escrito, ¿no? Y es muy gracioso porque él era muy famoso, entonces su voz tenía mucho peso, ¿no? Y él agarró y él dijo, sí, corpuscular, corpuscular. Él como que fomentaba eso. De hecho, sacó en 1704 un trabajo que llamaba Optics, con K, en el que él decía, sí, es esto, es esto. El problema que tenía Newton cuando explicaba esto
él podía explicar la reflexión bien, ¿no? Y ahora, antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis en cuáles son los fenómenos de la luz que uno quiere ir tratando de explicar, ¿no? Uno es el que acabo de nombrar, la reflexión, ¿no? Que es, tenés un espejo, le apuntás con un láser o con una lámpara y rebota, ¿no? Eso es conocido. Otro es la refracción, ¿no? ¿Qué es la refracción? ¿Vos sabés qué dejas? ¿Tenés idea? Yo sí, entiendo que tiene que ver con la interacción de la luz cuando atraviesa distintos materiales. Perfecto, no lo podría haber dicho mejor, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es la razón por la que cuando vos Yo ves, probé la física ya de la cuando vos ves carrera. un pez abajo del agua, el pez no está en el lugar en el que lo ves. A ver si lo puedo hacer ahora que veo que tengo esto acá. Si yo meto esto acá, ven que la virome se ve partida, ¿no? No es una línea recta desde afuera. No sé si se llega a apreciar, ¿no? Como que si uno siguiera la línea esta, se aparece como que se tuerce, ¿no? Eso es por la refracción. Eso es que la luz cuando cambia de medio, se tuerce, ¿no? Y eso es muy loco. De hecho, no sé si ahí tenés las fotos que te había pasado, para ver si podía mostrar. Hay una foto de un Voy a prisma. hacer ¿Vieron esto esto, que uno conoce mucho? tecnología de... A ver, A no sé ver, si se llega a ver no se ve algo. todavía, acercalo mucho, ahí se ve. Acercalo más. Cuando vos tenés esto Esto de es luz que como... entra a un prisma y la luz se separa, ¿no? Como el mismo arco iris. Eso lo que nos está diciendo es que no solo la luz se tuerce cuando pasa por un medio, sino que también, según cada color, se tuerce distinto. Eso es muy loco. Esa es la razón por la que tenemos arco iris, ¿no? Y bueno, entonces ahora hablamos de reflexión, refracción. Y ahora uno que para mí es de lo más loco que hay, ¿no? Uno siempre cree que luz más luz da luz, ¿o no? Uno diría, si yo tengo luz, si yo tengo más luz, si yo apunto luz más luz, me va a dar más luz. Pero la verdad, físicamente eso no pasa así. Vos podés tener luz más luz y te puede dar sombra, que es muy loco. Que esa es la otra foto que te mandé. La foto A que les está ver, por sí. mostrar Has es, mírenlo más de cerca, no sé si ven que son un anillo de luz y se forman anillos concéntricos, ¿no? Un poco, acercar un poquito más. Ahí está, ¿no? Ah, se ve reflejo de mi compu. A Claro, ver, ahí. ahí está. Ahí, mirá, bárbaro. Anillos Esto es concéntricos, perfecto. tecnología de Sí, última tecnología. generación. El proyector. Es muy Ahí va. loco, ¿no? Porque eh, esos se llaman anillos de Eyre, ¿no? Y eso, ¿saben qué es? Es un láser que lo pasaste por un agujero muy chiquitito, ¿no? Un agujero muy, muy, muy chiquitito. Entonces la luz agarra y se choca consigo misma y termina dando sombra. Eso es una cosa que uno, cuando vos lo ves por primera vez, decís, nada, esto no puede ser, esto es mentira, esto es como una magia negra, ¿no? Entonces, Newton, hablando de la luz como corpúsculos, como pelotitas, él podía agarrar y explicar las reflexiones, o sea, algo que choca y se mueve, y la refracción, o sea, esto que se tuerce. Pero medio agarrado de los pelos, ¿viste? Lo podía explicar. Después, el siguiente paso fue gente como Huygens, en el 1600, que empezaron a decir, bueno, esto me parece que no es tanto luz, que no es tanto pelotitas, porque si yo tengo dos pelotitas que van juntas, las pelotitas no se podrían anular, yo debería haber más luz todavía, ¿no? Entonces, la locura es que ellos empezaron a plantear la luz como ondas, y cuando vos ves la luz como ondas, piensen que esto que pasa, esto es muy loco. Lo que pasa con la luz cuando la pasás por un agujerito, así chiquitito, y vos ves después a ver que hay lugares en los que no hay luz, es lo mismo que pasa si vos tenés una pileta y vos ponés algo que lo tapa y dejás un agujerito y vos haces olas. Lo que vos vas a ver, van a ver que hay lugares en los que no hay olas del otro lado y lugares en los que sí hay, ¿no? Y es lo mismo que la luz. O sea, que las olas son parecidas a la luz. Eso es una cosa que es impresionante, ¿no? Cuando apenas lo ves. Bueno, entonces, Claro. ellos... No, perdón, hola. No, no, decime. Sí, que un poco lo que es como bastante loco de eso, ¿no? Es que acá tenemos como distintos modelos de qué es la luz. Y en general, siempre pasa, pero con física, con cualquier cosa, que un modelo no puede explicar todo, absolutamente todos los fenómenos que vemos. Entonces, bueno, qué sé yo, se dieron cuenta que para esto funcionaba. Después, pero esto no lo explica, entonces empiezan a plantear otra cosa. Y nada, imagínense qué loco empezar a pensar, como decís vos, que la luz en realidad puede ser más parecido a la ola en el mar que a, no Claro, sé. es muy loco. Es muy loco porque esto es algo totalmente intrínseco de la ciencia, ¿no? Vos planteás un modelo, ¿no?
como que la lógica científica es vos elegís un modelo, ¿no? Y vos decís, bueno, si yo tengo este modelo, ¿qué pasaría? Que sería cómo computar las consecuencias de tu modelo, de fijar las consecuencias. Y después las consecuencias vos tenés que verlas en la naturaleza, o sea, la luz. Si yo hago esto, ¿pasa esto? Sí, bárbaro, punto para tu teoría sería. Ahora, apenas vos encontrás un experimento que choca con tu teoría, y tu teoría predice algo que tu experimento no, ahí es cuando tenés que decir, mi teoría está mal, o sea, mi descripción está incompleta, o le faltan cosas, o no es del todo correcta, entonces te lo tenés que replantear, eso es muy interesante del método científico en sí, ¿no? Cuestión que Huygens, planteándolo como Huygens y otros, ¿no? Estaba también Euler que defendía esta teoría, o Fresnel, y planteaban, bueno, que nosotros podemos explicar un montón de cosas ahora. La polarización, que no lo nombré todavía, pero que ahora lo voy a explicar un poquito, pero pueden explicar polarización, refracción, reflexión y difracción. Reflexión, refracción, difracción y polarización, ¿no? ¿Qué es la polarización? ¿Vieron que uno te compra anteojos y te dicen están polarizados? ¿O el vidrio del auto? ¿Qué significa que esté polarizado? O sea, para uno que esté polarizado es que es más o menos oscurito, entonces vos ves con menos luz de afuera, ¿no? Entonces, lo loco es esto, ¿no? Que la polarización lo que significa es que imagínense que la luz pudiera tener como algunas direcciones, ¿no? Entonces vos si pones un polarizador que sería como, imagínense, yo me lo imagino de la siguiente manera, que la luz es una onda que va en este sentido, ¿no? Así. Y que un polarizador es un agujerito que está como chueco, ¿no? Entonces si están alineados, la luz pasa entera. Pero si está así torcidito, no pasa entera, pasa una parte. Si están así, no pasa nada de luz. Entonces lo loco es que te baja un poco la intensidad de la luz que algo esté polarizado. De hecho, un experimento copado, los que tengan anteojos polarizados, vean un reflejo que tengan del sol en una mesa o algo así, y agarren sus anteojos así y vayan girándolos, y van a ver que hay un lugar en el que van a ver que el reflejo se atenúa mucho más, ¿no? Eso es muy interesante. Ya tienen tarea, el experimento de apagar la luz a la noche, que no lo pudimos hacer porque es de día, y el de los lentes, así que Exacto. se quedan con cosas para el hogar. Y ahora quiero avanzar un poco rápido esta parte porque así llegamos a las cosas de química, que es muy interesante. Cuestión que, explicando todo esto, tenían un gran problema, ¿no? Que ahora voy a hacer una pausa antes de seguir contándolo y que hasta ahora, cuando era onda, se pudieron empezar a hacer un montón de experimentos, ¿no? Y me parece que es bueno charlar de esos experimentos, ¿no? Por ejemplo, uno muy clásico son, que habíamos estado hablando con Has antes, los de, por ejemplo, que se puede saber de qué está hecho una estrella, ¿no? Y en realidad eso, Has se me tildó. Hola, Has. Yo veo bien. Yo veo bien. A ver, no sé si a mí me están ¿Estamos? escuchando bien. Sí, ahora estamos. Listo. Perfecto. Bueno, Bien. Entonces, bueno, no sé si preferís que trate de terminar un poco rápido con todo el gran sí, contanos paradigma. cómo termina la historia, ¿no? Queremos saber. Dale, la cuento, ¿no? Entonces, bueno, resulta que el gran problema es que cuando uno piensa en una onda, ¿qué es una onda, no? Una onda en realidad lo que es una perturbación que se propaga. ¿Qué quiere decir esto? Es, yo le pego al agua, por ejemplo, y sale una ola, ¿no? Y la ola es la perturbación que yo le hice al agua que se va moviendo, ¿no? Por el agua. Entonces hay una cosa rara que es que necesitas intrínsecamente un medio en el cual se tiene que mover. ¿Y en qué medio se mueve la luz? Ellos ahí en ese momento todos decían, no, en el éter. El éter es una cosa, la luz se mueve por algo que se llama el éter, ¿no? Resulta que el éter es como una sustancia que hay que nosotros no la vemos, pero está en todos lados, ¿no? Resulta que unos tipos hicieron un experimento, que son Michelson y Morley, que ellos descubrieron que la luz, sin importar cómo uno se moviera, no puede, o sea, siempre se mueve a la misma velocidad, ¿no? Entonces, quiere decir que el éter no existe. Entonces, que la luz se mueve siempre a la misma velocidad, ¿no? Eso es muy raro. A todo esto, de repente, Faraday descubrió una cosa loquísima, que es que si vos ponías en un medio que se llama dieléctrico un imán, o sea, un campo magnético, la luz, en esto que habíamos hablado, como que sufría unos cambios, ¿no? Y ahí es cuando se descubrió que la luz y la electricidad y el magnetismo son lo mismo.
ahí es cuando ya a todos les explotó la cabeza, porque la razón por la que cuando El vos prendés la del luz, cerebrito claro, que va. cuando vos prendés la luz y ves, es lo mismo por lo cual vos escuchás la radio. O sea, es cuando vos decís, mirá, la verdad que esto está totalmente fuera de lo que uno se imagina como algo razonable, ¿no? Entonces empezaron a trabajar en eso. Maxwell, que es un científico súper, me sale prodigioso, ¿no? Pero quiero decir como que proliferó mucho su teoría, hizo las ecuaciones del electromagnetismo, ¿no? En las que son intrínsecamente ondas, ¿no? Entonces, él dice que hay ondas electromagnéticas y la luz es una más de las ondas electromagnéticas que uno conoce. Las que, las que tenés en un imán, las que tenés cuando prendés la luz, cuando escuchás la radio o cuando, no sé, si tenés tele por satélite, ves la tele, o en la antena de tu celular, ¿no? Eso es muy loco. Ahí fue cuando una locura. Y también en su teoría se veía que estas ondas electromagnéticas se tenían que mover a una velocidad constante, ¿no? Que es la velocidad de la luz, ¿no? Ahora, todo esto de repente por ahí, cuando esto surge, hay una parte de la física que a partir de que la luz se mueve siempre a la misma velocidad, sale toda la relatividad, por ejemplo. No, no así como un global, ¿no? Pero diría, es uno de los principios fuertes. Es decir, si la luz se mueve siempre a la misma velocidad, y surgen los temas de relatividad, relatividad general y todo. Es como un lugar para la física que fue súper determinante, ¿no? Y después, ahora para terminar la teoría y darle espacio a toda la charla de experimentos y después a las preguntas, en el 1900, de esto estamos hablando hace nada, ¿no? Hace 100 años, empezaron a descubrir que de repente la luz en realidad tenía cosas raras. No siempre era una onda, sino que a veces se volvía a comportar como una pelotita. Entonces vos dirías, bueno, pero lo de la pelotita ya no lo creíamos hace 150 años. ¿Cómo puede ser? Y ahora de repente se daban cuenta de que la luz otra vez se volvía a comportar como partícula. De hecho, bueno, ahí hay una cosa que se llama radiación de cuerpo negro, que es muy interesante, que es que según la temperatura que tiene un objeto, un pedazo de materia, emite radiación, ¿no? Y esta radiación, algunas veces, si está muy caliente, puede ser luz que nosotros la podemos ver. Cuando hay un herrero, por ejemplo, que pone un metal en fuego y el metal después es incandescente, eso es que está vibrando el material y está irradiando luz, ¿no? Eso es muy zarpado. De hecho, esto es una cosa que lo vi el otro día. Ellos saben cuál es la temperatura del metal a partir del color, que es una ley de la física, ¿no? Pero lo usan activamente. Yo no sabía que lo usaban, ¿no? Pero, Yo cuando tuve que hacer herrería en la escuela nos hacían como ver cuando está tal color, ahí es el punto justo, o sea, ¿en sí, serio? sí. Ah, buenísimo. O sea que dicho y hecho, o sea, es posta, no me mintieron. No, 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 es cierto, es cierto. De hecho, esa es la razón por la que el fuego azul, de cuando uno prende una hornalla, es más caliente que el fuego rojo, ¿no? Tiene que ver también con Claro, cosas de ¿qué química. reacción química está pasando, no? Eso O lo sea, sabrás bueno, decir vos. después en un rato contamos eso, pero Dale. sí. Entonces Planck empezó a trabajar en esto, y ahí es cuando Einstein de repente explica el efecto fotoeléctrico, y ellos llegan otra vez a que tienen que existir los fotones, se llaman, ¿no? Que son otra vez partículas. Pero no siempre es partícula, no siempre es onda. Entonces es como que para esto me conviene que ¿no? sea onda, para esto me conviene que sea partícula, ¿viste? Es como una ondícula, una cosa así rara, pero es muy loco. Después se siguió avanzando, hay cosas más avanzadas de, bueno, qué son los fotones, qué relación tienen con el electromagnetismo y que son de física muy, muy avanzada. Pero bueno, siempre está como esa dualidad, ¿no? ¿Es onda o es partícula? A veces la explico como onda, a veces lo explico como partícula. Y es como una cosa que no está muy clara, ¿viste? Es decir, bueno, también vos podés imaginarte un fotón como muchas ondas que están todas pegaditas en un lugar, pero bueno, este tipo de concepciones a veces tiene sus problemas, a veces es muy fácil verlo con una forma, a veces es muy fácil verlo con la otra. Capaz vos tenés una forma que es más global, pero te hace que ver las cuentas es imposible y eso es una locura, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es la dualidad onda-partícula, que veo que ahí ya lo habían mencionado, y nada, es muy copado, es muy copado. Así que ahora podemos charlar de experimentos y temas así de química, ¿no? Y ver en Claro. dónde se insertan. Sí, a mí lo que, claro, ¿no? Lo que me parece que está bueno de eso es como ver que estas cosas nos las encontramos
en situaciones de la vida cotidiana en algunos casos y en otros casos no tanto, pero hay cosas que están muy copadas. Por ejemplo, entendiendo un poco todo esto que estuvimos hablando, podemos entender, podemos, como es, analizar la composición de las estrellas, por ejemplo. ¿Cómo? Sabiendo el color de la luz que emiten, ¿no? Entonces acá yo preparé también unas fotos para que veamos a ver si se ve bien. A ver si se llega a ver. Bueno, nada, una clásica imagen de estrellas, ¿no? Donde vemos que algunas son de más azules, otras son más amarillas. Entonces, a ver, yo no soy astrofísica ni nada por el estilo, pero básicamente para entender un poco de qué se trata, la idea es la siguiente. Juli mencionó algunos fenómenos, digamos, que se pueden ver, ¿no? Como difracción, todo eso. Ahora, pensándolo más desde la interacción de la luz con la materia o con las cosas, tenemos distintos tipos de fenómenos. Uno es la emisión de luz, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir eso? Que los átomos, por ejemplo, pueden absorber luz y después la emiten, la liberan, ¿sí? Entonces yo veo esa luz. Eso, por ejemplo, un experimento muy fácil que pueden hacer es si prenden la hornalla y le tiran una cucharada de sal, que van a ver que el fuego se pone de color naranja, amarillo. Bueno, eso es la emisión del sodio. Y algo parecido podemos usar para caracterizar de qué átomos está compuesta una estrella, ¿sí? De alguna manera lo que se hace es a la luz que emite una estrella, se la descompone en sus distintos colores usando la difracción, que es lo que ya mostró Juli del prisma ese de Pink Floyd. Bueno, y en base a los colores se puede deducir de qué está compuesta porque cada átomo tiene lo que se llama un espectro de emisión característico, ¿sí? O sea, cada átomo solo puede emitir luz de determinados colores. Entonces, de esa manera, yo viendo cuál es el espectro de esa estrella, puedo ver cómo está compuesta. Sí, es medio complicado eso, pero tratamos de hacerlo lo más... Es muy loco, ¿no? Sí, Porque lo que hacían es, vos podés poner como un telescopio apuntando a una estrella y vos ves la luz que llega, ¿no? Y vos pones de alguna manera es como si vos pusieras un prisma y vos separás la luz y vos te fijás qué colores tiene la luz. Y el Sol tiene uno muy particular porque depende específicamente de cómo es el Sol, ¿no? Y es loco porque lo que decía Has es que tiene que ver, bueno, vos tenés ahí, poniéndose como bien finito, ¿no? Vos tenés tu átomo que tenés tus electrones, y tus electrones tienen distintas energías, y a veces saltan de energía, o en general bajan de energía, ¿no? O suben, y por ejemplo, si un electrón baja de energía, puede liberar la energía que perdió en forma de un fotón, ¿no? Que es esta luz, que este fotón tiene una cosa que se llama, o sea, la luz está caracterizada como cualquier onda por dos cosas, ¿no? Por una amplitud y por una frecuencia, ¿no? Característica. Entonces, tiene un fotón que tiene una frecuencia, y esa frecuencia es lo que nuestros ojos traducen en color. Y es muy loco, porque por ejemplo, para que lo piensen, una cosa que yo vi, a mí me impresionó un montón, es que por el espectro que tiene nuestro Sol, nosotros como humanos, nuestro ojo se adaptó a ver en un espectro que era como razonable con respecto a cómo es el del Sol. O sea que capaz si nosotros hubiéramos estado con otra estrella cerca, que no fuera el Sol, que tuviera otro espectro, quizá nuestra visión sería diferente. Capaz veríamos colores que ahora no vemos, o capaz veríamos menos colores, qué sé yo. Bueno, hay otros seres vivos que ven, digamos, otras regiones del espectro, ¿no? Más hacia la luz UV o más hacia el infrarrojo, y eso les permite adaptarse, digamos, eso lo usan para determinadas cuestiones. Pero sí, sí, o sea, nosotros lo que vemos como luz visible es una parte muy chiquitita de todos los tipos de luz que hay, o de radiación electromagnética, para ser un poco más precisos. Bueno, entonces hablamos de la emisión. Después tenemos otro fenómeno que es la absorción, ¿sí? O sea, absorber energía, y eso es lo que explica, por ejemplo, por qué vemos los colores de un colorante o distintas cosas. Y un ejemplo que a mí me gustó para traerles es cómo funciona el test de alcoholemia. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, capaz que supongo que lo conocen, pero la idea es que
lo que hacen en los controles policiales para ver si una persona tomó alcohol más de lo permitido, tenés que soplar por una especie de un tubito, y eso lo que mide es cuánto alcohol tomaste, y en base a eso, bueno, si excediste el límite, no podés seguir manejando, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? Adentro de ese equipo ocurre una reacción química, ¿sí? Donde vos tenés un compuesto que es el dicromato de potasio, que es de color naranja, que cuando reacciona con el alcohol, se reduce a cromo 3, que es de color verde. Entonces, bien, cuando yo cambio el compuesto que forma una solución, paso de dicromato a cromo, cambia la cantidad de luz que se absorbe, ¿sí? Entonces, el aparatito lo que mide es cuánto reaccionó en base a cuánto alcohol yo tomé, y eso se traduce en la cantidad de luz que cambia, la cantidad de luz absorbida al principio y al final, y de esa manera me dice cuánto alcohol uno tomó, ¿sí? Entonces, la absorbancia tiene que ver con eso, con cómo una solución, o bueno, un objeto absorbe luz, y eso va a depender fundamentalmente de la composición química. Depende también de otras cosas, pero acá nos interesa eso. Y después tenemos otros fenómenos que son los de luminiscencia, ¿sí? Y acá tenemos varios que son bastante divertidos. Uno es la fluorescencia y fosforescencia, que quizás no saben mucho la diferencia, yo tampoco la sabía, pero tiene que ver más que nada con cuánto duran, ¿sí? La fluorescencia es algo instantáneo, yo le saco la luz y deja de florecer un compuesto. En cambio, la fosforescencia dura más tiempo. Ejemplo de fosforescencia son las estrellitas esas que se pegan en el techo, en la pared, que de noche brillan, como que uno las deja cargando, digamos, con luz, y cuando apagas la luz siguen brillando. Eso es porque la fosforescencia, como les digo, dura más tiempo. Eso es muy zarpado. Eso es muy impresionante, sí, porque básicamente cuando vos lo cargas, lo que estás haciendo es estás poniéndolo en un lugar y estás dejando que los fotones choquen contra los electrones que están del material. Los electrones, si este es un nivel de energía, suben, o sea, se ponen más energéticos. Y todo el tiempo vos estás cargando electrones, ¿no? Y de repente cuando eso termina, o sea, vos apagás la luz, los electrones vuelven a bajar a donde estaban, y cuando bajan pasa esto que habíamos dicho, ¿no? Que sueltan unos fotones, y eso es la luz que vos ves. Es impresionante, o sea, es una cosa que parece... Sí, y sobre todo, a ver, varias cosas, ¿no? No cualquier molécula puede tener estos efectos de fluorescencia o fosforescencia, tienen que darse ciertas condiciones, y aparte que esta diferencia entre si florece o fosforece, justamente tiene que ver como cuánto le cuesta a esa molécula pasar del estado acá arriba de energía al estado de acá abajo, al más estable, digamos. Si eso le cuesta mucho, tarda mucho ese proceso, entonces es fosforescente. Sí, o sea, ahí es como que este tema por eso nos gustó, porque vincula mucho la física y la química, ¿no? Muy interesante, muy copado. Sí. Bien, entonces tenemos, bueno, hablamos de emisión, hablamos de absorción, hablamos de la luminiscencia, fosforescencia, fluorescencia. La fluorescencia, por ejemplo, ¿dónde la vemos? Bueno, hay un ejemplo que, si ustedes agarran una botella de agua tónica o un gin tonic, en un boliche, por ejemplo, donde hay luz negra, que es luz UV, ven que brilla, ¿sí? ¿En serio? Eso no les traje la foto. Sí, se ve como de color azul. Entonces, ¿eso por qué es? Eso es porque el agua tónica tiene un compuesto que se llama quinina, que justamente tiene la propiedad de ser fluorescente. Entonces, absorbe luz UV, y la fluorescencia lo que tiene, a diferencia de la emisión, es que en general la luz que emite no es la misma que la que absorbió, ¿sí? Entonces, absorbe luz UV y emite luz de color azul. Por eso se ve un vaso de agua tónica de color azul brillante en los boliches, por ejemplo. Muy copado, muy copado. Sí, pruébenlo después, la próxima que vayan a un bar cuando se pueda, se piden un gin tónico o algo y lo prueban. Y después, otros fenómenos de luminiscencia son la quimioluminiscencia, que son reacciones químicas que emiten luz, y acá les traje un ejemplo que es re bochoclero, porque a la gente le gusta esto, que es la escena del crimen. ¿Vieron cuando usan el luminol? ¿Qué es el luminol? Es un compuesto que detecta cuando hay sangre, porque la sangre tiene una enzima que es la peroxidasa, que acelera la descomposición del agua oxigenada en oxígeno, y de alguna manera acá se produce una reacción química que libera luz, ¿sí? Entonces, esta prueba es muy sensible,
De hecho, como que pasa que a veces la gente trata de lavar la sangre para que no se pueda detectar, pero hay que lavar un montón de veces porque si no se sigue detectando por más que uno haga varios lavados. Entonces es una prueba súper sensible, tiene como desventaja que tiene algunas interferencias, o sea, a veces aunque no haya sangre puede dar positivo, puede verse el brillo por otras cosas, pero bueno, la gente que se dedica a esto sabe eso y, digamos, pero bueno, es importante sí entender que tiene un origen de una reacción química que produce luz, y conviene hacerlo en la oscuridad porque el reactivo luminol se descompone con la luz, ¿sí? Entonces es mejor hacerlo en la oscuridad y aparte para que se vea bien. Muy Y copado, otro muy ejemplo, interesante. sí, y el último ejemplo que les quería traer de luminiscencia es la bioluminiscencia, que son organismos vivos que emiten luz. Quizás, por ejemplo, todos conocen a las luciérnagas, y bueno, eso puede pasar por dos cosas, o porque el organismo, digamos, adentro se produzca una reacción química que emita luz, o porque alojen bacterias en su interior, que sean estas bacterias las que producen la luz. Y acá les traje algunas fotitos también. A mí que me gusta toda la cosa más de la biología y los bichitos, les muestro varias cosas que hay por acá. Por ejemplo, hay peces, hay medusas, calamares, distintos tipos de organismos, varios acuáticos, pero no todos, sí la mayoría, que pueden emitir luz, y bueno, eso lo pueden usar para distintas cosas. Si piensen que como contaba antes Juli, digamos, los organismos, en general todo tiene algún porqué adaptativo, ¿no? No es porque sí. No es De hecho, que vos tiene vas a saber bien, ¿no? Pero que en mar abierto, ¿no? Se supone que a veces a la noche se puede ver como un brillo, ¿no? Sobre el agua, sí, sí, encontré fotos de eso también. que En tiene que algunos ver lugares sí. con nada, con un, no, no sé bien por qué será, pero es algún organismo que está ahí que tiene Ujú. este fenómeno de fluorescencia, ¿no? Sí, creo que son algunas de estas bacterias que te decía. ¿Y cómo es? Que bueno, eso le digo, tiene un porqué, ¿no? O sea, algunas lo pueden usar para defenderse porque de repente se les acerca un predador, entonces prenden la luz y lo asustan. También puede ser para atraer presas, porque bueno, a todos nos llama la atención y nos atraen las lucecitas, ¿no? Así que bueno, puede tener distintos fines, creo que a ver si me... No, y nada tenía ninguno más. Cualquier cosa le preguntan a su biólogo amigue que les cuente un poco más sobre la bioluminiscencia, pero digo, como ven, estos fenómenos se observan en un montón de lugares. Es muy, muy De hecho, copado. como que estuvimos, bueno, ahora podemos ver sus preguntas, a ver si yo mucho más para contarles no tenía. Ahí sí, me hiciste Podemos... acordar una cosa muy, muy interesante que es que, o sea, uno como estudiante de física tiene como una responsabilidad, ¿no? Que es que, no me acuerdo, no sé si era Feynman, que es un físico muy famoso, no decía que vos no podés ser físico sin poder explicarle a tu sobrino o a tu sobrina por qué el cielo es azul, ¿no? Y es gracioso porque si uno pregunta, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué yo veo el sol naranja y el cielo azul? Rarísimo. Y la respuesta es muy interesante. En el cielo, ¿no? Hay como partículas en suspensión, ¿no? Hay como un montón de compuestos que tiene el cielo. Y la luz, como es una radiación electromagnética, ¿no? Que era lo que ya habíamos hablado, lo que hace es que estas partículas es como si las hiciera vibrar, ¿no? En una frecuencia de la luz que tiene. Y lo interesante es que absorbe, estas partículas que están en nuestra atmósfera, absorben unos colores en particular y remiten muy fuertemente el azul. Entonces es muy loco porque imagínense que todos los puntitos que hay en la atmósfera absorben y remiten el azul, ¿no? Entonces vos cualquier lugar que veas vas a ver como si fuera azul. Son como todas unas campanitas que están emitiendo azul, ¿no? En cambio, si vos ves al sol directo, vos lo ves como si fuera rojo. Porque el rojo es la luz que las partículas no absorbieron y volvieron a emitir. De hecho, a veces vieron cuando están esos atardeceres que vos no lo podés creer los colores, que ves violeta, viste, naranja. Tiene que ver, por ejemplo, cuando había hecho erupción un volcán en Chile, acá en Buenos Aires, esto es las cosas que uno no lo puede creer. Hizo erupción un volcán en Chile, y en Buenos Aires se vio un atardecer color violeta. Y vos decís, ¿qué tiene que ver, no? Y es porque cambian las partículas que están en suspensión, entonces cambia el espectro de luz que remiten, entonces te cambia el atardecer, depende mucho de las partículas que están en el aire. Y lo loco es que, ¿por qué los atardeceres son naranjas? ¿No? Y es porque lo que pasa es que vos tenés la nube acá y el sol se está metiendo, ¿no? Y cuando el sol se está metiendo y queda por abajo de la nube,
vos ves rojo porque es la luz que sale del sol, pique en las nubes y te vuelve a vos. Por eso la ves rojo, ¿no? Y dejás de ver el azul del cielo, ¿no? Eso es muy interesante. Claro. Bueno, justo habían preguntado algo así que tenía que ver, por ejemplo, con las hojas, ¿no? Que sea por qué se ven verdes y si en realidad esa... Siempre hay como un tema de si ese es el color que se refleja o el que se absorbe. Bueno, las hojas tienen pigmentos, ¿no? De hecho, muchos colorantes se extraen de vegetales. El pigmento de las hojas, el principal, tiene otros, pero es la clorofila, que es la que absorbe luz del color que se llama complementario al verde, o sea, como que si fuera el contrario. Entonces, si absorbe luz roja, yo veo color verde, ¿sí? De alguna manera funciona así la cuestión. Lo mismo que cuando yo les explicaba lo del medidor del test de alcoholemia. Si yo veo que el cromo 3 es verde, es porque absorbe mayoritariamente el color complementario que sería, bueno, eso depende de cada teoría, pero sería rojo, violeta, digamos, medio morado. Entonces, igual tampoco nos vamos a meter mucho en eso, pero digo como que ahí hay una cuestión que a veces genera un poco de confusión. Claro. En general, lo que uno tiene que acordarse es que cada molécula lo que tiene normalmente es algo que le gusta quedarse y algo que le gusta dar, ¿no? Entonces, el que le gusta dar, de vuelta, es lo que vos ves, y el que le gusta quedarse, se lo quedó, o sea que no es para vos. Acá hay varias preguntas que tenemos acá, gracias al grupo de otros divulgadores que hay, que están acá en el vivo, que nos mandan las preguntas que nos están haciendo. Y no sé, ¿querés que vayamos respondiendo algunas? Dale, sí, por ejemplo, bueno, hay alguna cuestión más epistémica, ¿no? De que nos preguntan si todas las teorías se formulan a partir de observaciones o experimentos, o al revés también pasa. Pero eso es una pregunta bien complicada, ¿no? Qué sé yo, hay de todo, o sea, obviamente una cosa es la historia escrita y otra cosa es después cada uno en su cabeza o en su producción individual cómo funcionan las cosas. En general, igual, digamos, en lo que son las ciencias exactas, naturales, uno trata de explicar fenómenos o cosas que ve, ¿no? Y a partir de eso uno trata de pensar, generalizar. De hecho, Es medio la química y la física son dos ciencias fuertísimamente naturales. Vos podés claro. ser el mejor científico de la historia y por más que vos plantees algo que no se lleva con los experimentos y no tiene sentido, chau, tu teoría puede ser la más linda, puede ser el que más sabe de matemática, el que más cuentas difíciles puede hacer, pero si tu teoría no explica la realidad, hay una cosa ahí que no está enganchando, ¿no? Cuando uno hace física, uno produce modelos, ¿no? Ni siquiera o sea, bueno, eso es bien epistemológico, es decir, si uno explica la realidad, o si uno la modela, o si uno la describe, o lo que fuera, pero fuera de esa discusión, o sea, la naturaleza es lo que es, y no podés estar en contra de eso, o sea, que si esto pasa, esto tiene que pasar en tu papel también, ¿no? Sería un poco ese el razonamiento. Uh-huh. Sí. Después, bueno, preguntaban si la luz era materia o era solo una onda. No sé si vos querés responder eso, si podés. Hoy en día el fotón, que es como la unidad básica de la luz, es una partícula elemental, ¿no? Pero lo que pasa es que no tiene masa, ¿no? Es una partícula que no tiene masa, o sea, que no pesa, que se mueve a la velocidad de la luz, ¿no? Que es la velocidad más alta bueno, eso es, o sea, que se mueve a la velocidad de la luz, ¿está bien? Y bueno, qué sé yo, o sea, ¿qué es lo que uno se define como materia normalmente, viste? ¿Es lo que vos te imaginás, que es como una mesa? No, o sea, tiene como un entendimiento un poco más profundo, ¿no? De lo que es realmente. Pero sí, uno hoy en día, un fotón es una partícula elemental, ¿no? Uno lo puede ver. Y es muy impresionante porque vos haces un experimento en el que vos pones un láser enfrente a un detector y vos el láser lo pones muy, muy suavecito, muy bajito. Y vos podés ir, de hecho yo hice este experimento en la facultad, haciendo algo que se llama conteo de fotones, que es que contás cuántos fotones te pegaron en un detector, de a uno, ¿eh? Decís 1, 2, 3, 20, mientras más baja esté la luz, menos ves, ¿no? Eso es muy copado, ¿no? Y ahí pregunta si tiene protones, no, o sea, es una partícula elemental, o sea, el fotón es un fotón, es una partícula elemental, ¿no?
Claro, o sea, no la podés ir desarmando en cosas más chicas, Claro, sería. claro. No es como, por ejemplo, Ok. puede ser, claro, no es que tiene quarks adentro ni nada. Hasta mi entender, ¿eh? Eh, pero claro, Siempre se descubren igual cosas nuevas, ¿no? De eso. Yo ahí tanto no entiendo, pero traduzco así para la gente normal. Partícula elemental sería una partícula que no la podés seguir desarmando en otras. es una buena forma de verlo. Nos preguntaban después, bueno, si esto queda guardado, sí, y consejos de las carreras y eso, pregúntenos aparte después, les pasamos nuestros Instagram o pueden entrar Están a la abajo, página de... están como el comentario fijado, están el Instagram de Has y el mío. Has tiene entre paréntesis química y yo entre paréntesis física porque son nuestras carreras respectivas. Yo creo que se van a dar cuenta. Sí. Eh, no somos tan parecidos. Y acuérdense que después, otros días que vienen, mañana pasado, va a haber charlas de otras carreras también, así que estén atentos al. Y a ver qué más, alguna otra pregunta. Acá preguntan, yo tengo miedo de estarte mandando al frente, pero preguntan cómo funcionan los vidrios o espejos de la policía que uno ve, digamos, de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. ¿Tenés idea de eso? Eh, ¿Cómo funciona eso? Que tiene que ver con, sí, o sea, lo que te pasa es lo siguiente. Es algo que pasa en un espejo, pasa en un vidrio normal, ¿no? Pero te pasa más cuando vos estás en, o sea, pasa en un vidrio normal, pero lo que pasa es que está acentuada la diferencia en esos casos, ¿no? Viste que cuando es de noche, por ejemplo, vos te podés ver, no, perdón, cuando es de día vos podés ver tu reflejo en un auto, Ujú, porque el auto está oscuro adentro, entonces sale la luz de vos y se refleja en el vidrio, ujú. y entonces estoy escuchándome con eco, ¿eh? No sé por qué. Bajo un poco el... Eh, entonces vos te podés ver tu reflejo en el auto, ¿no? Y eso tiene que ver con que no hay luz saliendo del auto hacia vos, sino que la luz tuya va, pega en el espejo y vuelve, que si hubiera luz saliendo del auto sería más intensa, entonces vos no podrías percibir eso. Es ese efecto, pero acentuado, ¿no? Tengo entendido que va Bien. por ese lado. Bueno, algo yo creo que más o menos como para pensar en ir cerrando, porque creo que no había muchas más preguntas, cualquier cosa si surgen las respondemos, es que un poco, ¿no? Pensando en lo que estuvimos charlando hoy, nos damos cuenta que estudiar todos los fenómenos de los colores y la luz es algo bastante interdisciplinario, ¿no? O sea, involucra la física, la química, la biología inclusive y algunas otras ciencias. Bueno, entonces, como que se pueden atacar o se pueden atacar o estudiar las cosas desde varios lugares. También contarles que hay un montón de campos de estudios campos de estudio, perdón, abiertos hoy en día donde la gente está investigando en estas cosas, ¿no? Producción de láseres, fotoquímica, que es un campo de la química que es súper interesante porque se puede usar para tratamiento de contaminantes, se puede usar en paneles solares, se puede usar en tratamientos médicos, bueno, la astronomía, Es muy interesante. fotografía, ¿no? Para diseñar cosas. Una pregunta que va ahí es que alguien preguntó qué era un espejismo, ¿no? Y es muy interesante porque cuando uno ve un espejismo, ¿no? Que es eso, por ejemplo, que vos vas en la ruta en el auto, y hace mucho calor, y vos en el fondo vos ves como si vieras un charco con agua. ¿Y qué carajo es eso, no? Y es raro porque lo que pasa es que la luz sale del sol, ¿no? Voy a hacer que esto de acá es la calle, ¿no? Sale del sol o del cielo, ¿viste? Esta luz que se remite. Y lo que pasa es que, como está muy caliente el pavimento, entonces el aire tiene una propiedad que se llama índice de refracción, que es la velocidad a la que va la luz en ese medio, ¿no? Entonces lo que hace es que por la diferencia de temperatura que va viendo cuando se va acercando a la calle, se tuerce, no llega a tocar la calle y sigue de largo y te pega a vos. Entonces vos es como que veas el cielo, ¿no? Es muy raro. Viendo la calle ves el cielo. De hecho, Sí, esto nadie que te va vos, a creer si les decís eso. muy zarpado, muy impresionante. Y ahora, hablando de esto que estabas comentando, ¿no?
de la fotografía y cómo está todo unido, es muy impresionante porque piensen lo siguiente. Si la luz es más o menos en general como una onda para muchas cosas, entonces es muy parecido a una pileta con olas, ¿no? Lo que pasa es que acá, como si cada objeto estuviera haciendo sus propias olas, ¿no? Y nuestros ojos lo que son es algo que entre todo el caos de ondas o partículas, todo el caos que hay alrededor, todas las cosas que pueden estar pasando, todo lo que vos verías, por ejemplo, en una pileta que se está moviendo con un montón de ondas, logran encontrar como una coherencia, por decirlo de alguna forma. Vos lográs interpretar el mundo que tenés alrededor a través de estos detectores que tenés en tu cara, que son tus ojos, y es muy impresionante. Es como, si uno lo piensa así, es muy increíble. Todos estos fenómenos físicos nosotros podemos reinterpretarlos como algo extremadamente claro para nosotros, ¿no? Para nuestra intuición, Sí. para nuestra manera de ver el mundo. Digamos, es bastante complejo, ¿no? Porque en los ojos tenemos las células que llaman los conos y los bastones, donde uno se encargan de cómo distinguir entre los colores. Funcionan como si fueran como con tres filtros, rojo, verde y azul. ¿Vieron el famoso RGB? Bueno, red, green, blue, tiene que ver con eso. Y después, por otro lado, yo no me acuerdo, creo que esos son los conos y los bastones son los que, digamos, como que modelan cuán claro o cuán oscuro es. Entonces, es bastante complejo justamente eso de poder interpretar la realidad porque nosotros no solamente vemos colores, vemos un montón de tonalidades y además como que podemos distinguir entre algo más claro, más oscuro, o sea, es súper interesante cómo se procesan las imágenes Eh, por ese lado. es muy interesante. A mí me parece extremadamente interesante. Estoy escuchando con mucho eco, no sé. A ver. Es muy interesante, es muy loco cómo nosotros logramos interpretar todo esto, ¿no? Cómo nosotros logramos ver todo esto. Aprovecho para hacer el chivo de que mañana a las 15 está esta misma versión del vivo, pero de geología y alimentos, que se llama el título Fluidos Locos, Manto Terrestre y Dulce de Leche. O sea, hay que ver qué puede llegar a salir de eso, pero parece ser que va a estar muy copado. No sé si queda alguna pregunta más. El vivo va a quedar guardado. Y acá había una pregunta que me habían dicho, que acá un alguien que nos ayuda se rió de mí, que es que la ola mexicana es una onda, que es cuando en la cancha la gente levanta las manos como haciendo la ola. Yo no sabía que se llamaba así. Eh, No lo sabía que era. y bueno, sí, es una onda, ¿no? Porque es una perturbación que hay en las personas y esta perturbación se va propagando, ¿no? Entonces, es la definición de una onda, ¿no? Una perturbación que se propaga. Así que el visto bueno es una onda, firmado, pueden decirle a quien quieran que es una onda. Eh, y, y nada, como un poco como corolario de esto que decías acá hace un rato, que esto de que la ciencia es interdisciplinaria, las cosas están muy pegadas por muchos lugares. Muchas veces uno creería que, o sea, quien te diga que explica todo te está mintiendo, ¿no? Porque si necesariamente las ciencias se relacionan mucho entre sí. Por ejemplo, esto que habéis nombrado vos, biología, que es los seres vivos deben ser de las cosas más complejas que existen. Y uno no puede explicar desde cada átomo el ser vivo. Hay un espacio que te falta y te duele que te falte, pero uno trata de ir acercando esas fronteras, ¿no? Que nada, es muy loco. Sí, a la vez igual es muy loco como algunas cosas que se pueden explicar para algo tan simple como un átomo, también expliquen cosas de seres vivos, o sea, como que las dos cosas, ¿no? O sea, Claro, por un lado tenés una diferencia y a la vez también a veces el mismo fenómeno sirve para las dos cosas. No sé, hay como un montón de relaciones ahí. Por eso, bueno, en general está bueno trabajar con gente que venga de distintos palos, ¿no? muy interesante, sí, sí. De hecho, es lo que hace rica la ciencia, ¿no? El trabajo interdisciplinario, el trabajo colaborativo, en grupo, ¿no? La ciencia no se hace de a uno, ¿no? Eso es una cosa que se sabe. Y aprovechando para mandar otro chivo, que es que la semana que viene es la versión como sería virtual, dado que estamos en cuarentena y no va a poder haber Semana de la Física, que yo supongo que muchas de las personas que nos están escuchando les gusta la Semana de la Física, pero nadie le va a soltar las manos, van a haber eventos así,
la semana que viene, así que los invitamos fuertemente a participar de eso y a participar en las redes de la facultad, a ver el resto de esta semana los vivos que van a ver de distintas carreras, hablando igual que hablamos nosotros hoy, pero cada uno con un tema diferente. Así que nada, yo creo que les va a copar mucho, que va a estar buenísimo. Sí, sí, la Facu tiene todo allí de divulgación, hay un montón de cosas hechas, así que nada, está bueno para que aprovechen y chusmen. Tiene el Facebook de popularización de exactas, ahí pueden encontrar materiales de otras semanas, pueden encontrar otras cosas. Exactamente. Nada, hay preguntas qué días son. Bueno, van a haber publicaciones que van a ir explicando el cronograma que vamos a tener. Ahí acaban de mandar la agenda de vivos, así que pueden entrar al link ahí. En facebook.com/popularización exacta suba, aparece todo ahí, así que tienen toda la información ahí. Y les repetimos ahí que están como comentario fijado nuestros Instagrams para cualquier otra duda que tengan o dudas sobre las carreras de física y química en particular. Los invitamos a hacerlas. Habían habido algunas preguntas del CBC que nos las pueden hacer personalmente, así que no hay problema, vamos a estar súper abiertos a charlar de lo que quieran, ¿no? Y no sé si tenés algo más para decir. Hay que estar atentos que no se nos pase la hora porque se nos muere el vivo y No, quedan. sí, yo creo que no. O sea, me parece que contamos un poco todo lo que queríamos, así que por mí estamos. No hay ninguna otra pregunta, ¿no? Ahí alguien dijo de qué carrera es. Para aclarar, esto no es charlas de carrera, sino que estuvimos hablando de un tema en particular que es la luz y cómo es la evolución y cómo es la historia y los experimentos desde la química, que tenemos como representante a Haas de la química, y desde la física, que yo estoy como representante, nada, un humilde representante de la física. Así que nada, les invitamos Claro, a seguir en contacto y nada. Si estás de acuerdo, ya lo puedo cortar para que no nos quede. Bueno, y los saludamos a dale. todos. Y quédense al tanto de cómo van a venir esta semana y la semana que viene con todas las actividades que va a estar haciendo el equipo de popularización de la ciencia en redes sociales. Así que nada. Bueno, nos vemos, Has. Gracias por sumarse. Gracias por sumarse, exactamente. Bueno, Dale. nos vemos. Adiós. Chau.